La presentación que voy a hacer va a estar dividida en tres partes. Una es cómo la normalización internacional está respondiendo a la demanda que hay de que existan normas internacionales para medir la huella de carbono. Voy a hacer una segunda presentación que va a ser la experiencia que tiene AENOR en este campo, con más de 41 huellas de carbono verificadas en este momento en España, y luego una parte de conclusiones y de prospectiva de lo que pienso que va a suceder en el futuro con esta herramienta, que es una herramienta potente para la mitigación del cambio climático. AENOR empieza a trabajar en el campo de cambio climático en el año 2001, o sea, hace 10 años, cuando se presenta a la ONU para que la ONU le acredite como entidad operacional designada para poder validar y verificar proyectos de mecanismo de desarrollo limpio. Y desde ese momento se crea una unidad de cambio climático que ha ido creciendo, y además desde esa unidad de cambio climático estamos participando en todo el desarrollo de las normas internacionales y, por supuesto, también en todos los foros, como el Foro Mundial de Huella de Carbono, que ha celebrado este año su 6º año, o sea que desde hace 6 años más de 80 países se reúnen anualmente para ver la evolución de la huella de carbono. No es un tema nuevo, es un tema ya impuesto en muchos países, más nuevo en España porque ha empezado hace poco tiempo a hablarse de este tema de la huella de carbono. Bien, por si alguno no lo conoce, la AENOR es la Asociación Española de Normalización y Certificación. Lo que hacemos es que elaboramos normas técnicas nacionales, que es la norma UNE, una norma española, y participamos en la elaboración de las normas internacionales en todos los comités que se hacen normas internacionales. Y luego otra actividad que tenemos complementaria es la certificación de productos, servicios y empresas. Entonces, desde el punto de vista de normalización, pertenecemos a todos los organismos internacionales de normalización que están divididos en dos partes, la parte eléctrica y la parte no eléctrica. Esto es así porque la normalización, como se conoce actualmente, empezó a finales del siglo XIX por las necesidades que tenía el sector eléctrico de estandarizar productos, y a raíz de ahí se crearon los organismos de normalización que han ido evolucionando. Y entonces, en este momento, a nivel internacional, ISO es la Organización Internacional de Normalización No Eléctrica, donde participan en este momento 164 países. Es la organización multilateral más grande que hay después de la ONU, y donde los documentos que se hacen en esta organización, en ISO, tienen la fuerza de que se hacen por consenso y con la participación de todas las partes interesadas, y por lo tanto tienen una aceptación a nivel mundial. En el mismo sentido, la Comisión Electrotécnica Internacional, la IEC, es el equivalente, pero para la parte eléctrica. Y en Europa, los organismos de normalización europeos estamos agrupados en el CEN, que es el equivalente a ISO para normas europeas, y el CNL, que es el equivalente a IEC. Luego hay otros organismos menores, pero esos son los más importantes de normalización. Y luego, la otra pincelada que quería dar de AENOR es que AENOR, en la actividad de certificación, pues certifica en calidad. Por ejemplo, tiene más de 26.000 certificados de sistemas de gestión de calidad con la ISO 9000, más de 1.400 certificados de prevención de riesgos laborales, 92.000 certificados de producto. En fin, en el tema medioambiental actuamos certificando también los sistemas de gestión ambiental, el esquema europeo de cogestión y ecoauditoría, y los sistemas de gestión energética, que ya tenemos 75 certificados y que vamos a ver cómo están ligados de alguna forma en la eficiencia energética y la reducción de emisiones. Disponemos de más de 500 auditores, y en el campo de cambio climático hemos validado o verificado más de 300 proyectos de mecanismo de desarrollo limpio, acción conjunta y voluntarios, y más de 40 huellas de carbono para productos, servicios
evento u organización. Cuando AENOR decide entrar en el campo de cambio climático, en el año 2002, nos lleva a ello el que en este campo, como se dice internacionalmente, todo tiene que ser medible, recordable y verificable. ¿Por qué? Porque cualquier acción que se haga implica economía. Si reduces emisiones, posiblemente puedas vender esas emisiones. Hasta ahora solo se podían vender las emisiones cuando hacías un proyecto en un país tercero, en un país no anexo 1. Pero ahora, con el fondo de carbono que se ha aprobado en España, se van a remunerar también posiblemente la reducción de emisiones internas. Y, por supuesto, la huella de carbono, vamos a ver que es una herramienta que permite la reducción de las emisiones en los productos. Bien, pues AENOR está acreditada por la ONU como única entidad operacional designada española para los 15 sectores de Mecanismo de Desarrollo Limpio y también como entidad independiente acreditada para los proyectos de actuación conjunta. Además, hacemos también proyectos voluntarios, que son los que se basan en acuerdos que están fuera del marco de la ONU, como el Verified Carbon Standard o el Gold Standard, y también estamos acreditados por ENAC y verificamos las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de la aviación y de las instalaciones incluidas en el Plan Nacional de Emisiones. Esta es la actividad, estamos actuando, esta actividad de cambio climático es una actividad mundial. Los países principales donde actúa AENOR son América, Central y del Sur, África y Asia. Y en el ámbito del Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisiones, pues verificamos año tras año el 50 o 60% de las instalaciones incluidas en el Plan Nacional de Asignación de Emisiones. Estos son los países en los que estamos actuando y en los que estamos validando y verificando proyectos y huella de carbono. En el campo de huella de carbono empezamos realmente hace 2 años y tenemos en este momento 6 productos, 3 servicios, 7 eventos, 25 organizaciones y más de 15 en este momento en la cartera de verificación, y participamos activamente en el Foro Mundial de Huella de Carbono que he comentado ahora, que se ha celebrado la 6ª edición. Bueno, en esta transparencia quiero explicar, digamos, cómo afecta en el cambio climático tanto las normas que se están elaborando para la huella de carbono o las normas existentes para huella de carbono, cómo afecta también en la mitigación del cambio climático los proyectos de reducción de emisiones, tanto los internacionales, los que están ligados a la disciplina de la ONU, como los voluntarios, y cómo los sistemas de gestión energética, la eficiencia energética, afecta también. Entonces, si vemos el campo de la normalización de la huella de carbono se está llevando a cabo en el Comité ISO TC 207, subcomité 7 de ISO, y aquí en España tenemos un comité espejo que es el ANCTN 216. Empezó la actividad en el año 2000, este subcomité, y ya ha elaborado una serie de normas internacionales y otras que están en este momento en proceso de elaboración. La primera que elaboró fue la ISO 14064. Esta norma tiene tres partes. La primera parte sirve para hacer los inventarios de los gases de efecto de invernadero de una organización. La segunda parte sirve para plantear proyectos voluntarios de reducción de emisiones. Y la tercera marca los requisitos que tienen que tener los verificadores que verifican tanto los inventarios como los proyectos voluntarios de reducción de emisiones. La ISO 14065 es realmente una norma para los organismos de acreditación porque marca los requisitos que tiene que cumplir un organismo que verifique en el ámbito del cambio climático, y la 14066 es la que marca los requisitos que tiene que tener el organismo que verifica dentro del cambio climático. Estas dos normas, por ejemplo, se están utilizando en una gran cantidad en este momento en Estados Unidos, en América del Norte, ya que allí, aunque ellos no
no han ratificado el protocolo de Kioto, pero en el campo voluntario de reducción de emisiones hay muchas empresas que están acreditadas con la 1465, cumplen los requisitos de la 1466 y están realizando inventarios, proyectos voluntarios de reducción de emisiones, huella de carbono, etcétera. El tema de la huella de carbono en concreto, la norma internacional que se está elaborando es la ISO 14067. Esta norma estaba previsto que saliera para final de año, pero por la gran participación de países que están elaborándola, pues se va a retrasar y posiblemente no salga hasta el próximo verano. El mes de junio tenemos la reunión del plenario en Bangkok del comité y posiblemente ahí es donde se apruebe. La norma 14067 marca los requisitos para el cálculo de la huella de carbono de los productos y tiene dos partes. La parte 1 es la de cálculo y la parte 2 es la de comunicación. Y luego la huella de carbono de organizaciones será la ISO 14069, que está un poco más atrasada y saldrá pues, para el año que viene también, seguramente en la segunda parte del año. Pero mientras salen estas normas internacionales, que normalmente salen después de que ha habido normas nacionales o normas europeas, hay referenciales que se están utilizando ya para la huella de carbono. Entre los referenciales más utilizados estaría el referencial, el PAS 2050, que es un referencial hecho por el organismo de normalización inglés, y el PAS 2060, que es para el primero, el 2050 es para producto y el 2060 es para organización. Y sobre todo, el referencial que más se está utilizando en este momento es el GHG Protocol. El GHG Protocol es un referencial que ha elaborado en conjunto el World Resource Institute y el World Business Council Sustainable Development, que son dos organismos dependientes de la ONU, y por lo tanto la ONU está también aquí detrás de la elaboración de este referencial para huella de carbono, y se puede aplicar, hay una parte para producto y otra para organización, y se está aplicando en gran cantidad en todo el mundo. Eso en cuanto a las normas, a los referenciales. También el cambio climático, por supuesto, necesita que haya derechos de emisión, porque si se quiere, una vez realizado el cálculo de la huella de carbono, quieres compensarla, necesitas comprar derechos de emisión. Y esos derechos de emisión los generan los mecanismos de flexibilidad del protocolo de Kioto. Los mecanismos de desarrollo limpio, que son proyectos hechos por un país desarrollado en un país en vías de desarrollo, un país anexo 1 en un país no anexo 1, por ejemplo, proyectos que hace una empresa española en Guatemala, por decir una cosa. Allí se monta un parque eólico, el parque eólico evita las emisiones de CO2 con la potencia instalada equivalente a la que habría si se hubieran utilizado combustibles fósiles, y esos bonos de carbono generados son los que luego se adquieren para compensar las emisiones. Igual que están los proyectos de mecanismo de desarrollo limpio, están los de actuación conjunta, que es lo mismo pero para países desarrollados. Esto se aplica principalmente en todos los países del este europeo y generan unidades de reducción de emisiones. Y luego estarían los mecanismos voluntarios, que son los que tienen esquemas menos estrictos, que son el Verified Carbon Standard y el Gold Standard. Total, que con estos proyectos lo que se hace es que se generan los bonos de carbono que hacen falta para compensar las emisiones de las huellas de carbono o de las empresas que tengan que reducir emisiones porque están sujetas a un plan nacional de asignación de emisiones. Luego estarían las reducciones voluntarias de emisiones, que son proyectos voluntarios. Estos proyectos voluntarios están basados en la 14064, como he comentado anteriormente, y están llamados a tener una importancia creciente, ya que, por ejemplo, en España, en este momento se estaban haciendo estos proyectos voluntarios de reducción de emisiones, pero no tenían una prestación, una valoración económica, las reducciones de emisiones que se hacían. En el futuro, con este fondo que se va a crear, sí que lo va a tener. Y eso va a fomentar las reducciones voluntarias internas. En el campo de la eficiencia energética, en este momento ya se ha aprobado la norma ISO 50001, que es la norma de sistemas de gestión energética. Es norma europea y española, o sea que en este momento es UNE EN ISO 50001, y se está aplicando. Hay más de 80 empresas que ya tienen la norma
aplicada en España, sobre todo los grandes consumidores de energía, y estos grandes consumidores de energía, como puede ser una planta de cemento, una metalurgia del aluminio o una fundición de cobre, pues están reduciendo emisiones gracias a la norma que mejora su eficiencia energética. Y luego la de auditoría energética es también una norma complementaria porque sirve para conocer cuál es la situación energética de la instalación o de la organización. Luego estarían las huellas de carbono, calculadas y compensadas, etcétera. ¿Cuál es la razón de ser de la huella de carbono? Pues las huellas de carbono es una herramienta que contribuye a la reducción de emisión de CO2 en productos y en organizaciones en el marco de la mitigación del cambio climático. Desde luego contribuye a la creación de un mercado de productos y servicios bajos en carbono que da respuesta a la demanda social actual. Comentaba aquí en el café hace un momento que en la última reunión del Foro Mundial de Huella de Carbono, que fue en Zúrich en la primavera pasada, países como Corea presentaron un programa de sociedad baja de carbono y en esos países se lleva utilizando la huella de carbono desde hace 8 o 10 años y presentaban programas completos por sectores de cálculo de huella de carbono de productos con objeto de conocer dónde estaban y luego ir haciendo políticas de reducción de emisiones. También estaría que las huellas de carbono contribuyen a identificar oportunidades de ahorro y de coste en las organizaciones y contribuye a la demostración ante terceros de los compromisos, por ejemplo, con la responsabilidad social, que, como saben, la norma de responsabilidad social, la ISO 26000, tiene un capítulo completo dedicado al cambio climático, que es un requisito de la responsabilidad social de las organizaciones. Luego, la huella de carbono, el concepto es que es una ecoetiqueta, está utilizada para describir el cálculo de las emisiones de todos los gases de efecto invernadero asociados a organizaciones, eventos o actividades o al ciclo de vida del producto, en orden a determinar su contribución al cambio climático. Se expresa en toneladas equivalentes de CO2 porque los demás gases de efecto invernadero se pasan a toneladas de CO2. Estos son los alcances que ya se han comentado antes y el cálculo, como he comentado, está basado en estos referenciales. Son los 3 referenciales más utilizados: el PAR 2050, el PAR 2060 para organizaciones y el GHG Protocol. Estas son las normas que ha elaborado ISO o que están elaborando, que he comentado, la 1464, la 67 y la 69, y estas son las de análisis de ciclo de vida. ISO desarrolló estas normas de análisis de ciclo de vida en la década de los 90, porque ya en la década de los 90, no hay que olvidar que el protocolo de Kioto es del año 1997, ya se veía que era necesario analizar el ciclo de vida de los productos para que fueran comparables un producto con otro desde el punto de vista de las emisiones a lo largo del todo el ciclo de vida. La comunicación se realiza con etiquetas que también están reguladas por estas normas internacionales, etiquetas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y estas serían, digamos, conceptualmente, qué metodologías habría en este momento para calcular la huella de carbono si alguien lo quisiera calcular hoy mismo. Si se tratara de una organización, la cuantificación voluntaria de las emisiones de gases de efecto invernadero se podrían hacer principalmente por aplicación del GHG Protocol o por aplicación de la 1464 parte 1. Y en el futuro, cuando exista la 14069, se podrá ayudar de la 14069. Y si nos referimos a producto, pues puede ser con la PAS 2050 o la 1467 cuando salga y el GHG Protocol actualmente. Bueno, aquí he puesto un poco cuándo se han publicado cada uno de estos referenciales. Vemos que fue el PAR 2050 del 2008, el GHG Protocol 2010 y las de ISO se prevé que estén en el 2012. Hay una pléyade de metodologías o de herramientas que ayudan a aplicar cualquiera de estas normas o referenciales y bueno, pues hay una gran variedad
que ayuda al cálculo, y además estas herramientas están todas relacionadas con las metodologías. Motivaciones de las empresas para hacer o para calcular la huella de carbono. Pues permite definir mejores objetivos, políticas de reducción de emisiones más efectivas y iniciativas de ahorro de costes mejor dirigidas. Este es un objetivo que hemos podido ver en la presentación de Telefónica, que es el que persiguen las grandes organizaciones. Las grandes organizaciones están calculando la huella de carbono de la organización para marcar un objetivo y para desarrollar sus políticas de reducción de emisiones en el futuro. Otra motivación es reducir las emisiones, identificar oportunidades de ahorro de costes, incorporar el impacto de las emisiones en los procesos de selección de proveedores, materiales, diseño, etcétera, demostrar ante terceros compromisos de responsabilidad social empresarial, ayudar a terceros a completar su huella de carbono, satisfacer las exigencias de clientes, etcétera. Las fases realmente de un proyecto de huella de carbono pues vendrían por la definición del alcance del proyecto, el cálculo y la medición de la huella de carbono, la certificación, en su caso por AENOR o por otro organismo de certificación. En AENOR tenemos las dos huellas de carbono, que son las que figuran ahí, la de producto calculado y compensado, y la de organización también calculada y compensada. Y una vez que se tiene la huella de carbono, una estrategia de comunicación y un plan de reducción de emisiones para la mejora en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es la necesidad de la certificación? En algún caso, la huella de carbono se puede o no se puede certificar, pero si certifica, la huella de carbono tiene procedimientos de cálculo basados en estos referenciales que he comentado y se comunican a través de etiquetas ecológicas tipo 1 que llevan asociadas una marca. Y cuando llevan asociadas una marca tienen que certificarse por un organismo de tercera parte. Esto le da más credibilidad. Se necesitan certificar por un organismo de tercera parte porque son etiquetas tipo 1, evita confusión en el mercado, da confianza a los consumidores y demuestra independencia e imparcialidad. Estas serían las huellas de carbono voluntarias, algunas de las que hemos realizado en AENOR, principalmente en el sector agroalimentario, botellas de vino, de añadas concretas, cerámica. Aquí el Acciona IMOCA es un barco que va a competir en la Copa América. En eventos, pues aquí he puesto algunos ejemplos, por ejemplo, las Carbonespo de Barcelona, Colonia, etcétera, Congreso Nacional de Farmacéuticos, y organizaciones. Aquí, como se puede ver, grupos importantes como Repsol, Telefónica, Iberdrola, Ferrovial, etcétera, tienen ya las huellas de carbono. Termino en 2 minutos. La situación en España, desde el año 2009 se están utilizando la huella de carbono. El Metro de Madrid, por ejemplo, sacó un concurso que está calculando la huella de carbono en toda la red del Metro de Madrid, las oficinas y talleres. Abengoa también tiene un programa de huella de carbono para todos los suministradores, y hay grupos grupos industriales que ya la están calculando. En este momento en productos se está desarrollando principalmente en el sector de la alimentación. El sector de logística está muy interesado porque la logística y el transporte influye, el transporte de productos y las emisiones en el transporte, grandes eventos y grandes grupos industriales. Bueno, la Oficina de Cambio Climático está trabajando en una orden ministerial para la compra pública en la cual se va a exigir la huella de carbono en la compra pública. El proceso está en marcha. Este sería el borrador que hay en este momento. En la compra pública se van a considerar para obras, para servicios y para suministros, y hay distintos sectores: construcción, transporte, energía, equipos de oficina, papel, etcétera. Como conclusión, las 3 etapas en las que se basa la huella de carbono para mitigar el cambio climático son medir, compensar y comunicar. Medir se hace con la huella de carbono calculada o verificada. Compensar se hace comprando bonos de carbono, derechos de emisión, y comunicar se hace con las marcas. Y para cada una de estas etapas existe una marca de comunicación, la marca calculada, compensada y
en cada una de las etapas, y que puede utilizar la empresa para demostrar ante terceros las acciones que está realizando para contribuir a la reducción de emisiones. Y la reducción de emisiones va asociada a una mejora de eficiencia energética. La comunicación de la huella de carbono mejora la imagen de los productos y de la empresa, y actualmente pues está utilizándose en una cantidad creciente en España. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Pues nada, ahora Javier Serra, su director general de Innovación y Calidad en la Edificación. Cuando quieras. Hola, buenos días. En primer lugar, quería agradecer a José Tono la invitación que nos ha hecho a través de la Fundación y declarar que la culpa es de nuestra común amiga Isabel León, pero estoy encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, como supongo que habrá bastantes arquitectos en esta sala, o también algunos aficionados al cine, comenzaré mi exposición haciendo evocación al título de una película reciente que se llamaba ¿Cuánto pesa su edificio, señor Foster?, que es una película documental sobre la vida de Norman Foster y que tiene este título tan intrigante de que es la pregunta que a un joven Foster le hizo otro prestigioso arquitecto, un poco más desconocido, como Buckminster Fuller, cuando él era joven, le preguntó un día al presentar su proyecto que cuánto pesaba su edificio, y él se quedó sin respuesta, pero se fue a casa y, como él era además muy aficionado a la aviación y sabía la importancia del peso de las estructuras y todo eso, pues supo darle respuesta pues un día después o así. Entonces, yo ahora me pregunto si el señor Fuller hoy en día le preguntaría a otro joven arquitecto la misma pregunta, o le haría otra, por ejemplo, ¿cuál es la huella de carbono de su edificio, señor X? Y probablemente pues se quedaría tan desconcertado como el señor Foster hace años, ¿no? Ya tiene pues casi 70 y muchos, pues si era joven, pues toda esa pregunta sería pues cuando él tenía, pues hace 50 años o por ahí. Entonces, yo creo que lo que estamos haciéndonos ahora es esa pregunta, ¿no? Y no es una pregunta ociosa, porque si nos preguntamos cuál es la huella de carbono es porque tenemos una preocupación no por el carbono, dióxido de carbono, porque lo vamos todo contrayendo al carbono y a las toneladas equivalentes, y lo que tendríamos que preguntar es, ¿tiene usted idea de cuál es el impacto de su edificio a lo largo de toda su vida útil, que puede ser un siglo, sobre el cambio climático? Entonces todavía la pregunta sería mucho más complicada, pero en el fondo todo esto que se está hoy hablando, las herramientas que se están planteando de medición de la huella del carbono, no son más que una síntesis de cuando hablamos del carbono es el equivalente a cualquiera de los 6 gases de efecto invernadero, porque realmente el impacto en carbono de la cabaña de Nueva Zelanda es el metano de las millones y millones de vacas y ovejas que es lo que les preocupa en ese país y en Australia, no tanto los edificios, porque son países bastante más despoblados y con menos entorno urbano edificado. Entonces, como ese no es nuestro caso, y nuestro caso es el de que tenemos un problema como Houston, y el problema no son los edificios que vayamos a construir nuevos, que ya tenemos un horizonte y unas obligaciones para hacerlos con un consumo de energía casi nulo, por obligaciones de la directiva PVD, sino, como probablemente luego, me imagino, dirá Luis Álvarez Zude después de mí, el problema lo tenemos en lo que ya está construido. Entonces, es ahí donde yo creo que tenemos que prestar nuestra atención y ver cómo estas herramientas nos pueden ayudar a saber dónde estamos y hacia dónde debemos ir y cuáles son las situaciones que remedien este impacto, porque todo lo nuevo que hagamos está muy bien y es más fácil hacerlo desde cero, pero si tenemos en España 20 millones de edificios y la mitad de ellos tienen más de 30 años y de ellos pues muchos tienen más de 50, pues digamos, el consumo de energía que en su uso diario, no ya el que se produjo, y el carbono, digamos, que se produjo en su fabricación,
sino el del uso cada día, cada vez que usamos una escuela, un edificio, un hospital, una vivienda, pues es tremendo. Y además sabemos que es posible atajarlo y atajarlo de forma drástica y rentable. Entonces, en una charla que se me asigna para que hable de la normativa y legislación aplicable, yo, después de tantos años haciendo normas, tantísimos, habiendo hecho normas tecnológicas básicas, la LOE, el código técnico, pues me estoy haciendo no escéptico de las normas, pero sí que les voy dando el valor que tienen como instrumentos para intentar cambiar y mejorar la sociedad. Entonces, creo que no hay que darles más importancia que la que tienen, porque yo cada vez me paso al otro bando, más al de persuadir, convencer y educar a la sociedad en estas materias, como estamos haciendo yo creo que hoy con este seminario, más que usar el palo o el stick. Y yo soy ahora más converso de la zanahoria y de la educación. Entonces, normas a las que obligadamente me tengo que referir, que tengan que ver de alguna manera, directo o indirectamente, con la huella de carbono, pues sin remitirme digamos, a muy antaño, pues hace 5 años se aprobó el código, el CTE, que tenía una parte muy importante de reducción de las emisiones de CO2 a través de las medidas que estaban en la parte energética, en el documento básico HE. Un documento que está revisándose ahora en profundidad para precisamente hacer que los edificios en un objetivo, digamos, del 2016 y 20 alcancen esa casi utopía, pero que yo creo que es factible como real objetivo de los edificios de consumo de energía casi nulo para el 2020. Hay estándares y hay, digamos, ideas, conocimiento, medios materiales que hoy nos permiten hacer edificios de consumo de energía casi nulo o neutrales en carbono o como los queramos llamar, o con estándar Passive House. Hay 1000 maneras de poderlos llamar. En ese sentido, pues el código pues está ahí y va a ser revisado a la vista, digamos, de esa superación del estándar que se puso en el 2006, que estaba pensado como un primer avance sobre la norma del año 79, que estaba viejísima, que tenía unos estándares realmente indecentes, para conseguir sobre aquel nivel pues una superación de reducción de la demanda de un 30%. Ahora queremos ir subiendo y además queremos, digamos, que la gente lo empiece a entender mejor, y ya que en el 2007, transponiendo una directiva de edificios, establecimos una certificación energética obligatoria con las clasificaciones de edificios de clase A hasta la G, de la mejor a la peor, una clasificación que, por cierto, nos han criticado algunos de que no está basada estrictamente en esos escalones en el consumo de energía o la demanda de energía final o primaria, sino lo hicimos con la estrategia de poner las emisiones de CO2, aunque se podrán poner siempre dos tablas, como hacen, por ejemplo, en Francia también, una que diga cuál es la calificación del edificio por emisiones y otra por energía, por ejemplo. Entonces, nuestra idea con la revisión del código es que los edificios ya que hoy, cumpliendo estrictamente las normas del código, estarían clasificados entre D y E, pues sean en un corto plazo como mínimo C para llegar a la clase A o B en el horizonte ya un poco más lejano. Bien, en ese sentido, pues estaremos de alguna manera metiendo indirectamente la huella de carbono en unas exigencias, digamos, reglamentarias que estén en el código. Además de eso, pues las políticas y medidas del Gobierno, la legislación, la normativa que hay para la vivienda social, para la vivienda de protección oficial, que desde el Estado se impulsa, pues ha mirado la rehabilitación como un objetivo prioritario, y el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 focaliza las actuaciones para la mejora de la eficiencia energética y sus recursos, la mitad de ellos son realmente destinados a rehabilitación,
precisamente a esta mejora de la eficiencia energética y las condiciones de accesibilidad. Como antes, han salido otras normas muy importantes que realmente son como unos hitos y unas bases para lo que va a pasar en el futuro en el ámbito ya de las actuaciones a gran escala de rehabilitación, regeneración urbana. Salió la Ley de Economía Sostenible este año, como bien sabéis, y que dedica todo un capítulo precisamente a estas actuaciones que han de tener después desarrollos como lo han tenido en un decreto ley que se aprobó a primeros de julio, al que prácticamente casi nadie ha prestado atención, pero que tiene como 5 o 6 artículos importantísimos que siguen dando impulso a la rehabilitación en mayor escala, actuando sobre barreras que había que eliminar en relación con los agentes que intervienen en la rehabilitación, como pueden ser las comunidades de propietarios, que hasta ahora eran unos sujetos, digamos, jurídicos bastante poco potentes para acceder a las ayudas, a los préstamos, a hacer actuaciones consorciadas que permitan, digamos, impulsar esa rehabilitación que trate de renovar el parque existente, que podríamos decir que en su mayoría es energéticamente ineficiente, por no decir desastroso. Por eso, esa norma realmente lo que ha hecho es poner como una especie de pilar para lo que en el futuro pueda hacerse. Otro punto que también se ha aprobado en ese decreto ley ha sido la obligación de la inspección técnica de edificios, que es un instrumento también para conocer y medir de forma estadística, si se quiere, o puntual, cómo es el estado de un parque de edificios, estableciendo, digamos, con más detalle la obligación de conservar, que está en la legislación del suelo, de una manera más detallada y armonizada, superando pues las iniciativas que en distintas ciudades había de inspecciones técnicas, bien por leyes autonómicas o por ordenanzas municipales, que estaban creando, digamos, un régimen muy disperso y poco armonizado. El Estado, con esta norma básica, crea un marco común de lo que significa la inspección técnica, por primera vez con un rango de ley, y aunque los límites que ha puesto son realmente muy escasos, son para municipios de más de 25.000 habitantes y para edificios que tengan más de 50 años, pues ya entendemos que es un primer paso. Y como antes os decía que yo cada día soy más partidario de la zanahoria que del palo, pues en mi última etapa en la administración pues he tenido la fortuna de tener a mi alcance la dirección de Solar de Carlón Europa, que es un acuerdo que tenemos con el gobierno de Estados Unidos para impulsar y desarrollar una competición de casas solares que no son más que un reto, una invitación a universidades, no de España, sino de todo el mundo, para que nos demuestren jóvenes universitarios con talento y actuando integradamente desde todas las ramas posibles del conocimiento en lo que es el proyecto y construcción de una casa que es neutral en carbono, porque esos edificios tienen por principio que ser autosuficientes, funcionar exclusivamente con energía solar, o podrían usar también geotérmica o cualquier otra renovable, pero en principio el fomento es el de la energía solar. Y el año pasado, en 2010, en junio, en Madrid Río, demostraron 17 universidades de todo el mundo pues que esto es factible, que está al alcance de la mano, con dos tipos de tecnologías, las que están en el estante, el off the shelf, como dicen en América, o las que son, digamos, más innovadoras, dando lugar a las dos opciones, del que quiera hacer una casa súper barata, asequible, pero que es igual de eficiente que otra que es innovadora y que está utilizando pues unas tecnologías que la industria quiere poner a prueba. En ese sentido, viendo el impacto que tuvo Solar de Caldón y que entendemos que tendrá la próxima edición, que tendrá lugar el año que viene, en septiembre, en 2012, aquí otra vez en Madrid, en este caso ya más que un Solar de Caldón europeo, es mundial, porque tenemos a 15 países, 4 continentes, tenemos África, tenemos América, tenemos Asia y tenemos una playa de universidades europeas desde las escandinavas hasta España, hasta Italia, ¿no? Entonces, yo creo que ese reto que hacemos a que se fomente el conocimiento, la innovación, la colaboración entre la industria y los jóvenes estudiantes, que son los que van a hacer esta transformación en el futuro,
Me parece que es la mejor inversión que podemos hacer, es invertir en conocimiento, digamos, en saber y en transformar la sociedad, porque los que tienen ya, digamos, 50 años para arriba, yo creo que ya no van a poder cambiar lo que suceda dentro de 20 años, pero sí que lo van a poder hacer las generaciones que están ahora sensibilizadas. La competición esta, como sabéis, que trata de que los edificios pasen en los prototipos 10 pruebas, en todas ellas pues se suma, digamos, el efecto de la sostenibilidad global, que es económica, es social y es ambiental. De modo que yo ya voy a concluir con mi exposición respondiendo a una pregunta que se me pudiera hacer de si a corto plazo yo veo que en la normativa que de nosotros depende, pues el concepto de la huella de carbono va a quedar implícito o explícito de alguna manera. Yo diría que, digamos, de forma explícita en principio todavía no, porque estamos en una etapa un poco, digamos, primaria, en donde los estándares que permiten medir la huella de carbono, pues sí están todavía desarrollándose. Felizmente yo creo que en poco tiempo ya estarán, nos lo explica muy bien José Luis Tejera, como en el ámbito ISO se ha avanzado en gran manera. Hay entidades que están dispuestas a certificar, digamos, el cumplimiento de esas normas, y esa huella se puede ya medir y verificar, de forma que a medio plazo yo sí veo que los edificios tendrán su digamos, su huella de carbono valorada como una parte más de una valoración que ya hace Verde, por ejemplo, GBC España o LEED o BREEAM o cualquiera de otros, digamos, medidores de la sostenibilidad de los edificios, y que a su vez integrarán de alguna manera como un elemento básico pues lo que ahora llamamos calificación de la eficiencia energética, que esa sí que es obligatoria. Y nada más, gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Javier. Y ya te doy la palabra a Luis Álvarez Ude, como he dicho, director general de la Asociación de Edificación Sostenible Green Building Council España, y que seguro nos da también una visión como también nos ha planteado Javier, pues global de la huella de carbono dentro de un ámbito más genérico, ¿no? de eficiencia energética, de sostenibilidad, etcétera. Perfecto. Buenos días. En primer lugar, gracias a Carvamarma y a la Fundación Arquitectura y Sociedad por darme esta oportunidad de poderles contarles lo que les voy a hacer ahora. Ya que lo ha informado anteriormente, es una satisfacción poder informar, y no tiene que ver con la charla, de que el pasado viernes en Helsinki, en el marco del Congreso World Sustainable Building 2011, celebrado en Helsinki, España ha adquirido la responsabilidad de celebrar el próximo Congreso, que va a tener lugar en el 2014 en Barcelona. Es un enorme reto en el que estos temas serán centrales en dicho Congreso. Bien, con mi intervención quiero aportar algunos datos que considero claves, que confirman el título de esta presentación: necesidad de un nuevo entorno normativo, y sobre todo centrándome en el sector de la edificación, un sector difuso, como otros que se han informado anteriormente, pero muy responsable de las emisiones de CO2. En línea con lo dicho por Javier Serra, puede adelantarse que, a pesar del Código Técnico de la Edificación actual y del cumplimiento del Plan Nacional de Asignación de Emisiones de CO2, si no se actúa sobre el parque edificatorio existente de manera decidida y general, España no cumplirá con los compromisos del Protocolo de Kioto, y mucho menos con los que se van fijando para el 2020 y 2050. Y ello a pesar de la importantísima crisis que estamos sufriendo en la actualidad. La lucha contra el cambio climático está considerada como la acción más urgente y determinante a la que debe hacer frente la sociedad global para mitigar una crisis ambiental sin precedentes históricos. El primer esfuerzo frente a esta crisis es el protocolo de Kioto, que ya ha sido informado. Para el post-Kioto, la Unión Europea, ahora ampliada al resto de los países del este de Europa, se ha comprometido a una reducción de las emisiones del 20% para el 2020. El objetivo es estabilizar
la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, reduciendo las emisiones mundiales a cantidades que puedan ser absorbidas por los sumideros naturales, en valores que no supongan un incremento de la temperatura media de la superficie en 3 grados centígrados. Un enorme desafío para una población que superará los 9.000 millones de personas, muchas de las cuales precisan de un aumento de su nivel de vida para alcanzar el grado de desarrollo aceptable, lo que implicará grandes disminuciones en las emisiones de los países más desarrollados, teniendo en cuenta que el problema del cambio climático es un problema global y no es un problema de un país o local. Según el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, para la mayoría de los escenarios, plazos o niveles de reducción, la eficiencia energética es, junto con la generalización de las energías renovables, una de las fuentes de reducción de las emisiones más importantes, uno de los pozos de recursos más importantes para luchar contra el cambio climático. Una eficiencia energética que tiene a su vez diversas fuentes de obtención de reducción de emisiones que dicho panel igualmente revela en una gráfica que considera las cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero que pueden ahorrarse en función del precio que se debe pagar por la emisión de cada tonelada de CO2 equivalente. El gráfico muestra cómo el uso de la energía en los edificios es una de las principales fuentes de ahorro de emisiones y, además, con una cierta independencia del coste de la tonelada de carbono equivalente, con poca inversión pueden obtenerse grandes ahorros en emisiones. El sector de la edificación se revela así como un sector clave en la lucha contra el cambio climático, como uno de los más importantes pozos de reducción de emisiones en un mundo que debe realizar drásticas reducciones de su emisividad si no quiere enfrentarse a un cambio climático de efectos devastadores en su sistema económico y social. Sobre lo sucedido en España ya se les ha informado anteriormente, pero vamos a ver más pormenorizadamente qué es lo que ha sucedido en el sector de la edificación aquí. El cuadro de la diapositiva no puede ser más elocuente. Cabe destacar que desde 1991, especialmente a partir de 1996, el sector ha conocido un enorme incremento del parque inmobiliario. Este boom inmobiliario, que ha sido de carácter en buena medida especulativo, ha desbordado los índices de crecimiento poblacional o del PIB y ha generado importantes desajustes socioeconómicos y medioambientales, además de una muy preocupante corrupción en las instituciones locales. Este fenómeno no es ajeno a los países más desarrollados y estoy convencido de que este ciclo no se va a volver a reproducir. Como dato, en España, las cifras de evolución del parque edificatorio durante el periodo 1991-2008, para un crecimiento de la población del 16%, se produjo un incremento de la edificación del 38%, siendo el incremento en viviendas proporcionalmente mayor, en viviendas vacías y, en segundo lugar, en segunda residencia. Finalmente, en viviendas principales. Todo ello ha supuesto, entendiendo el tema de la edificación en ciclo completo de vida, como se ha dicho anteriormente, ha supuesto un incremento notable en el consumo de energía en las emisiones de CO2 que se ha visto además agravado por otras razones, como son el bajo precio de las energías convencionales, la falta de conciencia en el uso de la energía, la insuficiente todavía legislación parcialmente corregida con el Código Técnico de la Edificación y con el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los edificios. En cuarto lugar, la rápida penetración del aire acondicionado por la insuficiente calidad térmica de los edificios y, finalmente, en quinto lugar, un cambio en los estándares de vida que se asocian a mayores consumos. Esta aparente pujanza escondía, a su vez, un panorama social desolador. Nunca había habido más viviendas y más caras, crecimientos por encima del 160%, y menos oferta residencial a precios asequibles o de alquiler. Es cierto que a lo largo de la década muchas familias han podido comprar una vivienda, pero a base de multiplicar su endeudamiento hasta el 348% y su riesgo a medio plazo por el alza de los intereses hipotecarios y por la incertidumbre laboral dada la crisis existente. Y a la crisis inmobiliaria se ha sumado la crisis económica, la financiera y la energética, aun cuando esta todavía se encuentra escondida, pero saldrá, dado que los precios de venta de la energía no responden a la realidad. Efectivamente, a partir de lo informado hasta ahora se nos dibuja un escenario tendencial realmente preocupante.
Las estimaciones para el 2020 que hemos hecho son las siguientes en relación a 1991. Frente a un incremento de la población del 18%, se prevé un incremento del parque edificatorio del 48% en número de viviendas y del 88% en las emisiones de CO2. Y otro tanto sucede para el 2050. Se ha demostrado el fracaso de un modelo que se nos proponía en el pasado y estamos con todo el derecho de proponer uno nuevo. Un nuevo modelo que se sustente en la imprescindible reconversión del sector, como ya ha sucedido con otros sectores en el pasado, pero en este caso procurando hacer las cosas mejor. Una reconversión que transforme el sector de la edificación de ser un sector orientado a la construcción a ser un sector orientado a la habitabilidad. Este es un planteamiento que busca aprovechar dicha actuación para transformar la industria asociada en una industria más rentable, más productiva, más moderna y más viable, procurando configurar un sector dinámico, económicamente solvente y generador de empleo. ¿Cuáles son los factores que dan soporte a lo que propongo? Hay que partir de la posición de que esta no es una crisis coyuntural, que pasará, como ha ocurrido en el pasado, sino que hay una crisis estructural que anuncia el final de un ciclo que no va a volverse a repetir, y principalmente por dos vectores determinantes. Uno, la evolución de la población, y dos, la elevada emisión de gases de efecto invernadero. Veamos el primer vector, la evolución de la población residente en España. Se prevé un hecho inédito en los últimos 150 años, y son datos del Instituto Nacional de Estadística. Se estima un crecimiento de 1 millón de personas, de residentes para el 2020, y otro millón más para los 30 años siguientes. Y se prevé una estabilización para el 2050. El cambio empezó hace 30 años y empezó a modificarse la pirámide de población. Y esto sucede cuando hay más de 700.000 viviendas vacías. Por tanto, se acabó uno de los principales argumentos para proponer nuevos modelos especulativos. Este hecho desarma uno de los principales argumentos relativos a la demanda de vivienda nueva en España y en el que se han apoyado dichos procesos. Segundo vector determinante es la elevada emisión de gases de efecto invernadero por el consumo de energía del parque edificado. En este punto cabe indicar los siguientes aspectos. La nueva edificación, aunque sea cero carbón, no será capaz de corregir la factura energética producida por el parque edificatorio existente, mucho más teniendo en cuenta el vector anterior. Es imprescindible actuar sobre este parque, especialmente el construido entre los años 50 y 70, como se ha dicho muy bien anteriormente, de baja calidad y gran consumo y emisiones para poder cumplir con los compromisos internacionales de Kioto y post-Kioto. De lo contrario, habrá que pagar la factura asociada a las emisiones de CO2. Y finalmente, según el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, los rendimientos de cada euro invertido en la disminución de emisiones de CO2 en el sector de la edificación son los más rentables. En definitiva, se trata, luego daré alguna cifra, de que al tiempo de que se logren unas mejores condiciones en la calidad ambiental de las viviendas, se reduzca la tarifa energética del sector de la edificación y se active económicamente el mismo y se invierta la actual tendencia al promover la creación de empleo. Ante este panorama, ¿qué hacer? Es necesario adoptar medidas que corrijan el escenario tendencial. En relación a las obligaciones que esta reestructuración del sector conlleva, para que ésta sea posible, viable y positiva, se requieren básicamente tres cosas. En primer lugar, actuar sobre el stock edificatorio existente, bien incentivando su rehabilitación integral, bien incentivando la renovación de sus instalaciones, además de crear un entorno más habitable, rico y complejo. En segundo lugar, actuar sobre la nueva edificación, corrigiendo la actual tendencia en cuanto al volumen de construcción y calidad ambiental de nuestra edificación, al tiempo que se promueva el uso de las viviendas vacías y la rehabilitación, buscando el objetivo de cero emisiones. Y, en tercer lugar, atender la industria asociada a los materiales de construcción, incentivando y promoviendo productos y sistemas de baja emisividad. El cambio del sector de la edificación hacia la baja emisividad y la rehabilitación como su actividad esencial demandan instrumentos que permitan reorganizar el sector hacia esos objetivos. En la actualidad no existe una adecuada
coordinación entre las administraciones públicas. Es evidente que en un problema que afecta de manera sensible a los objetivos económicos y sociales de nuestro país, se dan muy diferentes análisis de cuáles son los problemas y, sobre todo, cuáles son las medidas que hay que tomar para solucionarla. En este marco y en una estrategia que se dibuja a 40 años, lamentablemente hay que decir que no existe un pacto de Estado por una vivienda y un parque edificatorio sostenible. Este hecho se ve agravado por la distinta disposición de los diferentes actores frente a los problemas de la vivienda y la sostenibilidad. Además, existen obstáculos que, estando su solución en el marco de las administraciones públicas, deben ser superados. Son barreras de carácter legal, normativo, técnico, económico, social y cultural, que requieren ser analizadas de modo que permitan estrategias conjuntas para su superación. Para la solución de cada una de estas barreras existentes es preciso dotar al sector de los instrumentos y herramientas necesarios para llevar a cabo el programa de acción. Las barreras ahí se informan. Hay barreras, pero también hay instrumentos para aplicar por las administraciones públicas, legislativas y normativas, con una normativa que fundamentalmente hoy por hoy está orientada a la nueva edificación, aunque afortunadamente ya se están tomando medidas, como ha informado Javier anteriormente, que son necesarias, del tipo de las ITES, que se ha hablado anteriormente, que contempla fundamentalmente la seguridad, salubridad y ornato público, cuando los aspectos energéticos y ambientales cada vez deben tener más importancia, o la ley de propiedad horizontal, que se ha podido observar por ejemplo, el beneficio desde la perspectiva de la accesibilidad que supuso modificar la ley a los ascensores, como ha sucedido hace unos años. Debería modificarse dicha ley por razones de energía y otras mejoras ambientales, y englobar estos aspectos en los conceptos de accesibilidad y habitabilidad, de manera que se facilite y la ley ampare la toma de decisiones por parte de los vecinos que desean la mejora de sus viviendas. Por supuesto, problemas de orden económico, problemas de financiación, problemas de incentivos, etcétera, etcétera. Quiero destacar finalmente que las cuentas salen si se opta por apostar por el camino de la rehabilitación. En última instancia es un problema de decisión o prioridad política, aun cuando se requeriría un análisis colectivo para profundizar en los datos que a continuación les expongo. Adelanto algunos números. Las acciones estimadas, teniendo en cuenta que hay 16,5 millones de hogares o viviendas principales construidas hasta el 2008, deberán aplicarse en una media de 410.000 viviendas al año, a lo largo de un periodo comprendido entre el 2010 y el 2050. La inversión necesaria para rehabilitar el 1.509.000 millones de metros cuadrados, los 1.509 millones de metros cuadrados de vivienda principales existentes hasta el 2008 suponen unos 755.000 millones de euros. Repercutiendo esta cifra en 40 años, la inversión representaría unos 18.900 millones de euros al año, a razón de 40.000 euros por vivienda. El Plan Estratégico de Infraestructuras, con una dotación de 250.000 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 años, representaba un esfuerzo de 16.700 millones de euros al año. En este punto indico que habrá que ser creativos promoviendo nuevos modelos de financiación. La operación de rehabilitación ambiental a gran escala que se propone presenta una oportunidad de al menos 3 tipos de ahorros económicos que se deben tener en cuenta, puesto que pueden reducir sustancialmente la inversión final a realizar. Ahorros en el pago de derechos o multas de emisiones de CO2, que los vamos a tener que pagar sí o sí, y estos podrían estimarse en 29.500 millones de euros. Ahorros en la disminución de gastos de energía, estos podrían estimarse en 169.500 millones de euros. Y en una coyuntura de gran nivel de paro, ahorro en la disminución del gasto por desempleo, estos podrían representar 192.000 millones de euros para el periodo de esos 40 años, creando además de manera estable 200.000 puestos de trabajo. Y todo ello sin contar los ingresos asociados al incremento de la actividad empresarial e industrial y a que salgan a flote sectores que hoy no contribuyen fiscalmente. La suma de los 3 ahorros
alcanzaría los 391.000 millones de euros. Esta cifra respecto a la inversión a realizar en el mismo periodo para rehabilitar la totalidad del parque de viviendas principales representa un 52%. En definitiva, que a 40 años supone una inversión de en lugar de los 18.900, de 9.100 millones de euros al año, poco más que el 50% de la inversión hecha en el plan de infraestructuras. Por tanto, abordar esta actividad depende únicamente de la decisión política de abordarlo y de un acuerdo entre todos aquellos que han de dirigir este país en los próximos 40 años. En 2010 se redactó el documento Cambio Global 2020-2050, que el sector edificación, que informa de estos temas y que pueden verlo descargárselo en nuestra página web. En ese año se celebraron 3 congresos, el SB10 MAT en abril en Madrid con el lema Edificación Sostenible, Revitalización y Rehabilitación de Barrios, R+S igual a F en octubre en Barcelona, Rehabilitación más Sostenibilidad igual a Futuro, y el Congreso Nacional de Medio Ambiente CONAMA 10 en noviembre en Madrid. En el 2011, CONAMA y Green Building Council España deciden continuar este trabajo y se constituye el Grupo de Trabajo por la Rehabilitación. En noviembre de este año se pretende presentar un documento que ofrezca una propuesta que contemple, además de una visión estratégica sobre el sector de la edificación en nuestro país, un plan de acción a corto y medio plazo capaz de empezar a movilizar a todos los actores que tienen que ver con la edificación con propuestas legislativas, normativas, de viabilidad económica y sociales. Muchas gracias.